Así que hoy vamos a hablar de 7 cosas que Dios detesta. Así que Dios aborrece, Dios no las soporta. Y estas 7 cosas vamos a ver, por eso fue que dije que vamos a tratar de ver si alguno de nosotros nos identificamos con alguna de estas cosas, porque tenemos que sacarla de nuestra vida. Así que esto lo vamos a encontrar en Proverbios 6, del versículo 16 al 23. Y la palabra de Dios dice lo siguiente: 6 cosas aborrece el Señor, y aún 7 son abominables. Cuando Dios dice que aborrece, es algo, pero horriblemente, que Dios lo rechaza en toda la forma. Y no se conforma con decir que aborrece, sino 6 aborrece y aún 7 le son abominables. Abominables es algo, pero todavía peor que aborrecer. Y las 7 cosas que el Señor aborrece y le son abominables son las siguientes: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos que derraman sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, pies que corren presurosos a hacer el mal, el testigo falso que dice mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos o entre la familia. Estas son 7 cosas que el Señor aborrece y le son abominables. El Señor la detesta de una manera impresionante. Así que si en alguno de nosotros hay alguna de estas, vamos a sacarla, pero inmediatamente. Ahora, vamos a ver, porque yo sé que hay algunas personas que les puede resultar increíble pensar que Dios es capaz de detestar o aborrecer algo. ¿Por qué? Porque ellos consideran solamente como un Dios de amor. Ellos consideran a Dios como un Dios de amor. Como saben que Dios es amor y que el amor es lo opuesto al odio, entonces deducen que Dios no puede odiar a nadie ni a nada. Por eso no es cierto. ¿Ok? Dios es amor, pero Dios aborrece el mal. Dios odia las cosas malas. Así que Dios nos deja saber en otro versículo de la Biblia, esto está en Eclesiastés 3:8, dice: tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. O sea, nosotros tenemos un poquito de tiempo para todos, y Dios es el que dice esa palabra. Así que Dios dijo claramente que detestaba estas cosas, y nosotros también deberíamos incluirlas en la lista de cosas que aborrecemos. La Biblia nos enseña que todas las cosas que Dios aborrece o que no son bien delante de Dios, de igual forma debieran de ser aborrecibles o también debieran de ser mal para nosotros, porque nosotros somos hijos de Dios. Así que si Dios aborrece algo, igualmente nosotros debiéramos de aborrecerlo. Porque si nosotros somos hijos de Él, es porque somos parte de Él. Así que, pero solamente no fue la primera vez que Dios declaró que Él detestaba algo. También nosotros encontramos algo así similar en Deuteronomio 16:22, donde dice lo siguiente: ni te levantarás estatua, lo cual aborrece el Señor tu Dios. Eso era cuando Dios le estaba diciendo a su pueblo en aquel tiempo, cuando le estaba dando las normas y las leyes de Él. Le dijo que no se hicieran imágenes, ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra, ni de lo que está en el agua, ni de lo que está en el fondo del agua, ni de lo que los ojos nos ven, porque eso es algo que Dios aborrece. Entonces, el que Dios detesta algo o aborrece algo no es simplemente en el versículo que nosotros leímos de Proverbios, sino nos vamos a encontrar en diferentes partes de la Biblia, en diferentes libros que fueron escritos por diferentes hombres. Pero Dios, que fue el que editó la Biblia a través de su Espíritu, siempre nos dejó saber las cosas que Él aborrecía. Por eso es que cuando nosotros encontramos algunas palabras en la Biblia donde hacen énfasis, como para que uno se dé cuenta el efecto y el significado que tiene, siempre o Dios la vas a repetir 2 veces, o al principio vas a poner hay, o vas a poner un pero,
o vas a poner el que tenga oído para oír que oiga. Cuando nosotros escuchamos esas palabras y después viene el mensaje, tenemos que prestarle mucha atención. Porque lo que Dios quiere decir no es, presten atención a esto porque es de suma importancia. Por eso es que la acompaña de los demás. Así que Dios aborrece cualquier clase de ídolo o cualquier cosa que ocupa en nosotros el corazón. En el corazón de nosotros ocupa el lugar que solamente le corresponde a Él. Por eso es que nosotros no podemos poner absolutamente nada por encima de Dios. Ni nuestros padres, incluyendo nuestra madre, ni nuestra esposa o nuestra pareja, ni nuestros hijos, ni nuestra casa, ni nuestro trabajo, ni nuestro carro, ni nuestras amistades. Nadie puede estar por encima de Dios en nuestra vida. Ahora, el día que nosotros podamos entender y digerir eso, que no es fácil, nuestra vida va a cambiar. ¿Por qué? Porque lo que debería de estar en nuestra vida primero es Dios. Por una sencilla razón más que por las otras. Yo le pondría por una razón. Dios es nuestro creador. Para nosotros no debería de haber nadie ni nada más importante que el que nos creó. Que es el único que tiene la potestad para decir hasta este momento tú existes. Es el único que tiene la potestad para decir a ti te vas a ir bien y si nos portamos mal esto es lo que te vas a tocar. Dios es el único que puede librarnos de nosotros ir al infierno. ¿Ok? Pero a nosotros nos toca hacer algo y es obedecer y someternos a las normas de Dios, que son las mejores que el ser humano pueda encontrar en toda su existencia. Pero ¿qué sucede? Nosotros vivimos en un mundo donde también vive el enemigo número uno de Dios y el enemigo número uno de nosotros, que la mayoría de veces nos hace creer que Él es el mejor amigo que nosotros podemos tener. Y muchos de nosotros caemos, porque yo caí y todos los seres humanos hemos caído de alguna manera u otra. Alguna vez hemos sido engañados por Satanás. ¿Ok? Ahora, cuando nosotros tomamos la libertad por nuestra propia cuenta de hacerle más caso a Satanás que a Dios, hay un problema grave en nuestra vida. Y es que nuestra existencia en este mundo, de acuerdo a los deseos de la carne, a lo mejor nos va a parecer que es bueno, porque estamos complaciendo los deseos de la carne. Pero al mismo tiempo nos vamos a dar cuenta a través de los años que ese placer el cual nosotros le hemos dado a la carne, lo que ha producido en nosotros ha sido destrucción total, destrucción por nuestro interior. Desde dentro de nosotros empezamos a destruirnos como seres humanos. No tenemos paz, no tenemos tranquilidad, todo nos molesta, nada nos sacia, con nadie nos llevamos, nunca estamos satisfechos con nada, nuestras familias son destruidas y ese es el objetivo número uno de Satanás. Ahora, cuando nosotros nos damos cuenta por la misericordia de Dios que estamos obrando mal y corregimos ese rumbo, entonces nos alejamos de eso, por supuesto pidiéndole ayuda a Dios, porque recuerden que la carne que nosotros tenemos, este cuerpo, siempre, el mismo Dios lo dice, siempre nos va a empujar a hacer las cosas malas. Y eso es algo que nadie nos tiene que decir porque nosotros mismos lo sabemos. Nosotros somos bien ligeritos para hacer las cosas malas, mas sin embargo, somos muy malos para hacer lo bueno. Muchas veces tenemos que hacer sacrificios sobrehumanos para nosotros hacer una buena obra. Pero cuando se refiere a hacer las cosas malas,
nadie nos lo tiene que decir, nosotros somos lo primero que nos ofrecemos. Y vamos bien ligerito a correr hacia el mal. Y eso es una de las cosas que Dios odia. Los pies ligeros que corren a hacer el mal, Dios lo odia, Dios lo aborrece. Así que nosotros tenemos que corregirnos eso. Por eso que dice que Dios aborrece cualquier cosa que nosotros podamos poner en el lugar de Él. Así que Salmos 45:7 dice: has amado la justicia y aborrecido la maldad. Así que una de las cosas que agrada a Dios es cuando nosotros amamos las cosas que son justas delante de Dios y las que son correctas, mas sin embargo aborrecimos todo lo que es malo. ¿Ok? Entonces, en cuanto a eso, nosotros deberíamos de aborrecer todo lo que el sistema mundano a nosotros nos ofrece. ¿Qué nos ofrece el sistema mundano? A nosotros nos ofrece el sistema de este mundo. Vamos a ponerlo, no lo voy a decir por orden como lo dice en Gálatas 5, pero estas son las cosas que el sistema terrenal, o sea, Satanás, nos ofrece a nosotros. La borrachera, la idolatría, la vanidad, la vanagloria, el odio, el rencor, la fornicación, el adulterio, la crítica destructiva, todas esas cosas malas son las únicas cosas que Satanás o el sistema de Satanás puede ofrecernos a nosotros aquí mientras estamos en la tierra. Y esas cosas a nuestro cuerpo, a nuestra carne, le gustan. Ahora, ¿cuál es la consecuencia de eso? Nosotros deberíamos de darnos cuenta de algo. Y yo sé que muchos de nosotros como seres humanos, porque a mí me pasó, y como a mí me pasó, le pasa a millones y millones de seres humanos, porque no hay nada nuevo, dice la Biblia, que no hay nada nuevo debajo del cielo que ya no haya existido. Todo lo que nosotros podemos vivir como seres humanos, ya eso mismo es una repetición de algo de lo que alguien más ha vivido. O sea, para nosotros no hay nada nuevo. Todo lo que el ser humano vive en la tierra, bajo el sol, como dice la palabra, es repetitivo, nada es nuevo. Ahora, diría uno, bueno, es nuevo para mí porque yo no lo he vivido antes. Sí, es nuevo para ti, pero ya alguien lo vivió. Así que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer es aborrecer todas esas cosas que Dios dice que Él aborrece. Que debemos acercarnos más a Dios y alejarnos de aquella cosa. Porque yo le voy a decir algo. Dios sabe que nosotros íbamos a meter la pata. Literalmente. Dios sabe que nosotros íbamos a pecar. ¿Okay? Porque Dios nos creó y Él sabe la debilidad de la carne y Él sabe quién está aquí haciéndonos pecar. Pero hay muchas bendiciones de parte de Dios para aquellos que resistimos o nos alejamos del pecado. Porque una cosa es que uno peque y uno siga pecando. A una cosa es que uno peque y uno se arrepienta genuinamente y uno se aleje de eso. Nosotros los seres humanos tenemos la capacidad de corregir nuestra forma de vivir. No necesariamente tiene que ser con el adulterio, puede ser con una adicción a la droga, puede ser con una adicción a la pornografía, al alcohol, al fumar, a muchísimas adicciones que hay. A quizá un mal comportamiento, una mala manera de hablar, que uno hablando dice mucha grosería. Cuando nosotros venimos a los caminos de Dios o cuando nosotros nos damos cuenta de que esas cosas están mal porque no instruyen a nadie, entonces nosotros tomamos la decisión de corregirlo. Nosotros podemos hacerlo. Que a veces nosotros nos hemos encontrado con personas que uno dice, oye, pero ya yo no creo en esa persona porque tantas veces lo que yo, vamos a decir de una manera, le he perdonado y ha caído y siempre cae en lo mismo. Ya yo no tengo la certeza o la seguridad que lo que esa persona me está diciendo es cierto. Y en cierta razón nosotros tenemos el derecho de pensar así, es cierto.
pero también debemos de darle un poquito, dejar la duda de que realmente quizás esa persona pudo haber cambiado, porque yo sé de casos y que se han dado muchísimos de criminales que han sido criminales, pero una cosa impresionante. Hoy justamente estaba viendo un testimonio de un miembro de ISIS. Yo no sé si alguien se recuerda o alguien llegó a escuchar quiénes eran esa gente, un grupito en el Medio Oriente, que fue un grupito creado para pelear los terroristas y ese tipo de cosas, y ellos se convirtieron en un grupo temible a nivel mundial que le cortaban la cabeza a los cristianos. ¿Ok? Y ese era el grupito de ISIS. Y ellos le cortaron la cabeza a mucha gente y lo subían por el internet para que la gente lo viera. Y hoy yo estaba viendo el testimonio de uno de ellos y uno diría, pero ¿cómo es posible? Ese hombre merece la muerte después de que todo lo que hizo, que Dios lo perdone. Pues déjenme decirle que sí. Él estaba dando el testimonio de que en una vez, y estaba dándolo con lloro, que una vez, dice él, alguien lo tocó por detrás y él escuchó una voz que le decía, yo te perdono porque yo sé que lo que tú haces no es por tu voluntad, sino es por alguien que tiene mucho más poder que tú y te está manipulando. Ahora, ¿quiere decir eso que nosotros somos libres y le vamos a echar la culpa al diablo de todo lo que nosotros hacemos? No, absolutamente no. Porque nosotros muchas veces hacemos cosas sabiendo de que están mal y sabiendo aún así las hacemos. Así que en ese caso nosotros somos responsables. Muchas veces la hacemos aún sabiendo de que está mal, pero no la hacemos porque realmente la queremos hacer, sino porque hemos sido instruidos, hemos sido criados bajo ese ambiente y hemos subido bajo ese ambiente, y para nosotros ya no tiene nada de malo porque hemos sido desarrollados en ese ambiente. Por eso este miembro de ISIS, cuando él le estaba cortando la cabeza a la gente, para él era un orgullo porque era supuestamente algo que esta persona cristiana eran enemigos de su líder o de su Dios, que no sé cómo le llaman al Dios que ellos glorifican, pues. Entonces, cuando ellos estaban matando a estos cristianos, si no se convertían al Dios de ellos le cortaban la cabeza, y para ellos era como un trofeo. Pero cuando Jesús vino y tocó a este hombre y le dijo, yo te perdono, porque lo que tú estás haciendo lo estás haciendo por falta de conocimiento, aunque tú crees que lo estás haciendo bien, pero no es correcto, está mal. Y dice él que desde ese momento él dijo, pero ¿cómo tú me vas a perdonar después de todas las cosas que nosotros hemos hecho? Y él le dijo, sí, porque tú, igual que los demás, se dejaron lavar como el cerebro y no lo estaban haciendo bajo su conciencia. Pero cuando una persona reconoce que pecó y se arrepiente de corazón y se aleja de ese pecado, Dios lo recibe con los brazos abiertos y ninguno de nosotros tenemos la autoridad de juzgar a esa persona, porque entonces vamos a ser nosotros juzgados. ¿Ok? Así que Dios aborrece todas aquellas cosas y por lo tanto nosotros tenemos que seguir los pasos de Dios. Dios dice en Apocalipsis 2:6, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Así que Dios ama, pero también Dios detesta. Dios es amor, pero al mismo tiempo Dios puede odiar. Hay una parte en la Biblia, hay un versículo en la Biblia donde dice, Dios es amor, pero también Dios es un Dios de fuego consumidor. Así que no podemos confiarnos hoy en día en lo que Satanás nos está haciendo creer, de que nosotros debemos de vivir la vida como nosotros debemos de vivirla. O sea, solamente tenemos que creer en Jesús
que Él es el Hijo de Dios y ya de ahí para adelante nosotros somos salvos y que no tenemos que hacer nada. Es la mentira más grande que Satanás nos está metiendo para que nosotros vivamos de esa manera y al final vamos a ser condenados. Porque el mismo Pablo dijo, hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero su final es destrucción. Así que no todo lo que Satanás nos presenta, o no todo lo que nosotros vemos, o no todo lo que nuestro cuerpo desea, es bueno para nosotros. Así nos lo hagan ver, no podemos simplemente pensar en el momento, como yo puse algunos ejemplos. Si el ladrón cuando fuera a robar pensara que le pudieran pasar dos cosas, o que lo maten o que lo metan preso, él no robara. Y por eso es que Satanás no permite que él piense. La misma forma hace con nosotros. Cuando nuestra carne es pecaminosa y Satanás se ponen de acuerdo, nosotros somos presa fácil para el diablo. Pero cuando la palabra de Dios está en nosotros y nosotros le hacemos caso a lo que Dios dice y peleamos esa batalla, porque no es tan fácil. Cuando nosotros venimos de una forma de vivir que a nosotros ya nos placía las cosas que estábamos haciendo y ahora que nos damos cuenta que eran malas, vamos a dejarla de hacer. Satanás va a hacer la lucha y nos va a poner tentaciones de esas para que nosotros caigamos de nuevo. Pero si nosotros tomamos la decisión de decir, esto paró aquí y no lo vuelvo a hacer, y a Dios que me dé fuerza, miren, le voy a decir algo, Dios le va a dar fuerza. Dios le va a dar fuerza para que en el momento de la tentación ustedes puedan resistirla. Y sí se puede, porque a mí me ha pasado. Otra de las cosas que Dios nos advierte es que tenemos que mantener los ojos bien abiertos en cuanto a todo esto, porque delante de Dios no vamos a poder tener disculpa para nosotros decir, yo no sabía. Porque Dios dijo que de ninguna manera tendrían por inocente al culpable. Dios en ningún momento va a tener por inocente al culpable. Y la mayoría de veces nosotros mismos buscamos o tratamos de buscar nuestra inocencia sabiendo que somos culpables. Y nosotros lo podemos hacer, pero delante de Dios eso no funciona. Así que todos los que violamos las leyes de Dios somos culpables. ¿Amén? Así que bueno, vamos a hacer una cosa. Me falta desarrollar todo lo que Dios aborrece, que son los ojos altivos, la lengua mentirosa y todas las 7 cosas. Y eso lo vamos a ir haciendo por parte, porque yo quiero que nosotros entendamos bien. No es simplemente leer, escuchar y al final se nos olvidan las cosas. No, yo quiero que a nosotros se nos queden bien claro que estas 7 cosas que Dios aborrece y que le son abominables, nosotros las podamos entender de una manera que nosotros podamos sacarla de nuestra vida, si es que alguna de ellas todavía está. Simplemente uno dice, bueno, Dios aborrece los ojos altivos. Ahora, ¿qué significan unos ojos altivos? ¿A qué Dios se refiere cuando Dios dice que aborrece unos ojos altivos? No es simplemente decir, oh bueno, Dios aborrece los ojos altivos, Dios aborrece la lengua mentirosa. No, hay que profundizar un poquito más para que de esa forma nosotros podamos identificar y decir, óyeme, yo no lo veía de esa forma, pero de acuerdo a esto, es cierto. Quizá todavía en mi vida existe, en algún rinconcito, existe algo de esto. Tengo que sacarlo. Así que nosotros vamos a seguirla para que podamos entender precisamente qué es lo que Dios nos quiere dejar dicho a cada uno de nosotros. Amén.